Redadas, miedo y protesta social marcan el segundo mandato del presidente Donald Trump. En Estados Unidos crecen las movilizaciones contra las redadas migratorias impulsadas por la Casa Blanca. En ciudades como Los Ángeles, New York y Chicago aparecen amenazas de violaciones a los derechos humanos e importantes acciones represivas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, poniendo el foco en este día de hoy en lo que ocurre en ese país. Hoy vamos a hablar con el consultor político internacional Luis Montes. Esto recién empieza. Hacemos el contacto con Estados Unidos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, muchas gracias siempre por la invitación. Luis, se están intensificando las movilizaciones en Estados Unidos en respuesta a las redadas masivas dispuestas por el presidente Donald Trump. ¿Qué primer análisis haces de esta situación? ¿Es una nueva polarización o es un poco la continuación de las manifestaciones que ocurrieron en el primer mandato de Trump? Yo creo que las circunstancias son un poco diferentes, no obstante, sí es parte del conflicto que el presidente busca, que la administración busca precisamente para enviar este mensaje de polarizar, incluso de tensionar la situación. Es un poco también un desvío de la atención de las cuestiones que están pasando en el mundo. Hay que recordar la guerra arancelaria que ha iniciado Trump y que ha tenido un gran impacto en la economía. Hemos visto, por ejemplo, pronunciamientos por parte de Jamie Dimon, quien es el presidente de JP Morgan Chase, que verdad ya vaticina una crisis económica allá por el mes de julio, septiembre, verdad, octubre. A esto es parte de la tensión que busca Trump para poder desviar la atención, y es precisamente por eso estas medidas tan drásticas que ha tomado, como la militarización de la ciudad de Los Ángeles, y así como el anuncio que se hizo de las otras 5 ciudades predominantemente demócratas a las que él quiere enviar en las que quiere iniciar ese tipo de acciones. Yo creo que de esa manera Trump si bien el accionar tiene bastante similitud al del primer mandato, pero ahora pareciera que él trata de tensionar esa situación aún más de lo que habíamos visto. Y hay que decirlo, ¿verdad? La violencia no es justificable. Estas acciones o reacciones que ha tenido algunos sectores de las protestas en Los Ángeles son repudiables. No hay, ¿verdad? No hay lugar para el vandalismo, no hay lugar para la violencia, para la quema de vehículos, para la destrucción de la propiedad privada. Pero al parecer esto es algo que a Trump le conviene, y por eso busca tensionar incluso más, no solo federalizando la Guardia Nacional, que es normalmente una potestad de los estados, de los gobernadores estatales, sino que ahora busca también enviar, como hemos visto, ha enviado a la fuerza de los Marines, ¿verdad? 700 Marines a estas ciudades, algo que en Estados Unidos no se había visto en mucho tiempo. Entonces, cuando ve esto, además de la hipocresía, por ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional de Kristi Noem, que fue precisamente una de las primeras en oponerse a la federalización de la Guardia Nacional cuando era gobernadora de Dakota del Sur, allá por el 2024. Luis, la tensión social es notoria. ¿Qué papel están jugando en todo esto las comunidades latinas, afrodescendientes e incluso migratorias en todas estas protestas? Lastimosamente somos los más afectados, ¿verdad? Los hispanos, hay que decirlo, este tipo de perfil racial que se ha dado. Cuando comenzó esta campaña, si te recordás, durante la campaña, Alejandra, se ¿Sí? dijo de que se iba a tratar de ir a remover, ¿verdad? A deportar a gente con pasados criminales, ¿verdad? Con un récord criminal, a lo que yo creo que la mayoría de los votantes en Estados Unidos y la mayoría de los habitantes en Estados Unidos está de acuerdo, ¿verdad? Nadie quiere tener esos elementos criminales dentro de sus comunidades porque pone en peligro precisamente a nuestras propias comunidades, y hay que decirlo. Como él prometió que iba a ser una deportación masiva de más de 1 millón de personas el primer año, entonces él se ve forzado. Hay que recordar,
3, 4 semanas atrás, dieron a conocer, ¿verdad? Dieron a conocer los números de Sí. deportaciones que se iban hasta este año y no pasaban, no rebasaban las 150,000. Entonces, ya al quinto mes del año, cuando tenés entonces esta situación, él se ve agobiado, ¿verdad? Tratando de cumplir una campaña de promesa que iba a deportar a más de 1 millón de personas. Entonces, lo que se ve es que hemos visto que en la última semana se olvidaron de estas cuestiones que eran bastante específicas de ir a traer a una persona a la casa o al lugar de trabajo, pero a la persona específica. Y entonces lo que se ha dedicado es básicamente llegan a lugares de trabajo, llegan a lugares de construcción, llegan a fábricas y en lugar de llevarse nada más a un individuo, ¿verdad? Ahora hacen redadas masivas. Y esto es, además, hay que decirlo, de la criminalización de la comunidad inmigrante, la criminalización de la comunidad inmigrante. Esta gente, el único, ¿verdad? Falta que ha cometido es una falta civil. En muchas instancias es que se han quedado después de la visa se les ha expirado o cruzaron la frontera de manera irregular. Entonces, ese tipo de falta está tipificada como una falta civil, no como una falta criminal. Tratar de ahora de hacer de las comunidades migrantes, de las comunidades trabajadoras, ¿verdad? Un chivo expiatorio llamándonos criminales, creo que es completamente repudiable. ¿Y cómo crees, Luis, que el presidente Donald Trump va a utilizar esta situación en el sentido de, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Va a detenerse en reprimir o va a intentar capitalizar esto para su mandato? Al contrario, yo creo que él va a apuntar todavía más. Hemos oído anuncios de que esto se va a incrementar este fin de semana. Va a tratar de hacerlo en 5 ciudades más: Filadelfia, Chicago, Nueva York, me parece que Atlanta y una por ahí que se me olvide. Entonces, que son precisamente ciudades donde son predominantemente, primero son gobernadas por demócratas, ¿verdad? Son en estados azules. Sí. Y esto lo que busca es básicamente tensionar aún más. Y al final del día lo que él quiere ver es que, ¿verdad? Y eso es por lo que se le hace concientización a la gente cuando proteste. Yo creo que una protesta pacífica es lo más normal del mundo, es protegida por la primera enmienda de Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ahora, lo que no se debe permitir es esta vandalización de estas protestas. Entonces, en ese sentido, creo que eso es precisamente lo que él le apuesta, que hayan ciertos elementos dentro de estas protestas que estén tratando también de sacar raja política, que lleguen a la violencia, y estas son las imágenes que él quiere ocupar para luego aducir que, ¿verdad? Estas políticas antihumanas, a estas políticas antimigratorias por parte de Trump, y básicamente le ayudan a la narrativa, ¿verdad? De incluso incrementar más estas medidas en contra de los migrantes. ¿Qué efecto puede llegar a tener en la gobernabilidad estas manifestaciones contra el presidente Donald Trump? Es terrible, estamos a la puerta de un verano aquí en Estados Unidos, que veranos normalmente son, ¿verdad?, la época perfecta para este tipo de protestas Sí. pasivas, pacíficas, pero al darse esa tensión justo a las puertas de este nuevo verano, creo que puede llevar a un verano bastante peligroso, aún bastante tensionado, ¿verdad? Una cuestión que simplemente derive en acciones más represivas por parte del gobierno federal, y que ponga a los gobiernos estatales, precisamente estos gobiernos estatales demócratas en su mayoría, donde se van a operar, donde va a operar DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, para que ahora vayan a las cortes, y precisamente lo que está haciendo Gavin Newsom en California, tratar de prevenir esta intervención por parte eh, del gobierno federal. Hay que decirlo. Desde que se hizo el anuncio, ¿verdad?, por parte de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, que ella quería arrestar a 3,000 personas por día. En ese tipo de redadas normalmente caen justos por pecadores, y ese es precisamente el problema. Hemos visto personas hispanas que simplemente por tener, ¿verdad?, un look como el mío, ¿verdad?, un perfil Ujú. como el mío, entonces, que son precisamente arrestados, a pesar de que son ciudadanos americanos. Han nacido aquí, tienen, ¿verdad?, sus padres nacidos de aquí, y son así, pero porque ese día no andaban su identificación o algo, y no, ¿verdad? No son de un perfil diferente, simplemente son arrestados. Los hacen pasar un mal tiempo, van a la cárcel por gusto, y
aunque después, ¿verdad? Semanas después averigüen y los dejen ir. Pero eso es innecesario, eso es parte de los derechos de Estados Unidos que no, en ningún momento hemos tenido que aquí andar en Estados Unidos, andar con identificación o algo, ¿verdad? O sea, me refiero para probar la ciudadanía. Claro. Tenemos las licencias de conducir, la identificación del Estado. En ese en ningún momento establece la ciudadanía, simplemente establece, ¿verdad?, la identidad de uno, pero no la ciudadanía. Entonces creo que en ese sentido sí estamos viviendo tiempos sin precedentes y tiempos en los que, ¿verdad?, se asemejan mucho a ese periodo oscuro en Alemania, ¿verdad?, de los 1930. Luis, ¿y qué incidencia real tienen los movimientos sociales en la agenda de la Casa Blanca a través de estas movilizaciones? Que, ¿verdad? Si Trump precisamente busca ese conflicto con ellos, ¿verdad? Porque eso lo ayuda a él a su narrativa. Las organizaciones sociales, si bien juegan un rol importante, tienen que ser bastante cuidadosas al momento de responder a esto. Tienen que, ¿verdad?, depurar en la medida de lo posible a los elementos que van a estar asociados con ellos para que se permita, eh, vaya, no se permita la violencia dentro de esos organismos. Creo que eso es importante porque a la larga, si no le estamos haciendo la tarea a Trump, creo que hay suficientes problemas en la parte económica. Obviamente, en la parte, esta parte de la parte migratoria va a tener un serio impacto en las economías locales. Hay ya áreas aquí en Estados Unidos donde, por ejemplo, donde viven la mayor cantidad de migrantes que simplemente no están visitando supermercados, no están visitando restaurantes, no están visitando, y eso, quieras o no, tiene un impacto directo en la economía local de las comunidades. Entonces, de esa manera, va a sufrir la economía, ¿verdad? Va a sufrir el mercado laboral. Esta gente está desempeñando un trabajo precisamente porque no hay otra mano de obra, ¿verdad?, que pueda suplir ¿verdad?, esa necesidad. Y en ese sentido, creo que poco a poco la economía se va a ir deteriorando. Ahora, si las organizaciones sociales no hacen un esfuerzo por depurar, ¿verdad?, ¿verdad?, sus organizaciones de elementos que sean violentos, vamos a hacerle la tarea a Trump y eso puede tener serios peligros ¿verdad?, para la causa que es la causa pro migrante. En este contexto que tú estás detallando, ¿hay espacio para la oposición? ¿Qué está pasando con el Partido Demócrata? Sí, yo creo que en ese sentido ¿verdad? Lo que se dice, se está buscando un alma dentro del Partido Demócrata. Es normal que después de la pérdida que tuvimos en el 2024, esto es un proceso de reconstrucción del partido. Hemos visto como, por ejemplo, en los últimos días, Gavin Newsom, ¿verdad?, ha sido precisamente catapultado al nivel nacional por parte de Trump, ¿verdad? Por el conflicto que ha generado, por la tensión que ha generado Trump. No obstante, hay que tener mucho cuidado, no hay que leer más allá del contexto. Creo que el partido tiene que hacer, ¿verdad?, un mejor trabajo al comunicar. Lastimosamente, a nivel federal, no contamos con las mayorías ni en el Congreso, ni en la Casa de Representantes, ni en el Senado, por lo que tenemos que, ¿verdad? Nos toca ahorita ser una oposición vocal, simplemente, pero en la medida de lo posible, tanto en el Senado como en el Congreso, puedan mantener estas medidas, ¿verdad? Ya sea a través de los comités, ya sea a través de los votos. Creo que ahí es donde puede haber oportunidad para ejercer el rol de oposición. No obstante, ¿verdad?, hay que decirlo, por el momento no tenemos mayor injerencia en las políticas porque los republicanos controlan la Casa Blanca, controlan el Senado y controlan, ¿verdad?, la Casa de Representantes. Luis, mencionabas la posibilidad de que se sigan sumando ciudades a estas protestas masivas. En esa base, ¿qué podemos esperar para el futuro del país si estas protestas siguen escalando? Eso es precisamente parte del peligro, ¿verdad?, que hablábamos, que esto degenere o conlleve a más violencia, no solo ya en California, sino que esto se pase también a la costa este, pase también a otras ciudades como Chicago, que, ¿verdad?, es en el Midwest, y esto simplemente tensione aún más la situación, y al final del día, al parecer, esto es algo que Trump busca, ¿verdad?
Trump no es alguien, no es un ente unificador. Él precisamente le apuesta a la polarización, le apuesta a esa tensión social. Hay que recordar, por ejemplo, los comentarios que él ha hecho sobre Floyd, los mismos, las mismas políticas que él ha tomado a través del Departamento de Justicia para, ¿verdad?, hacer los cuerpos policiales incluso menos sensibles a las realidades, ¿verdad?, la realidad demográfica de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido, a eso es lo que le apuesta. Y, ¿verdad?, nuevamente, las organizaciones sociales, estos movimientos en pro de la causa migrante, tienen que ser bastante inteligentes y bastante cautelosos para no caer en el juego de él, que eso es lo que precisamente busca: tensionar, llevar la violencia, mandar esas imágenes que las ciudades están en peligro, para él poder tener un argumento más para poder militarizar esta cuestión. Y, ¿verdad? Y quién quita llegar a un punto donde él quizás empiece a declarar, ¿verdad? A través de órdenes ejecutivas, comienza a declarar órdenes de emergencia y todo esto que va a debilitar o erosionar, ¿verdad?, los derechos civiles de los ciudadanos. Luis Montes, consultor político internacional, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra. Y a ustedes les decimos que pueden ser parte de este análisis dejándonos sus comentarios aquí abajo. Iniciamos el debate. Cuéntenos qué creen ustedes que busca Trump con estas medidas y actitudes hacia los migrantes. Pueden suscribirse a este canal para más contenido geopolítico. Activen la campanilla para las notificaciones. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.